Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucha conversación y especulación en el mundo del entretenimiento turco, y que estoy segura, va a captar su atención tanto como a mí. Vamos a desglosar el intrigante título que les compartí: lo que Demet Özdemir ignoró, serán aprobadas las palabras de Yaman. Suena misterioso, ¿verdad? Precisamente por eso en este vídeo vamos a intentar desentrañar qué hay detrás de estas palabras, explorando las posibles conexiones, los contextos y las implicaciones de esta frase. Prepárense para un análisis profundo y lleno de detalles que seguro les harán pensar. Y antes de que nos adentremos en la materia, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles contenido interesante y relevante. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Ahora sí, hablemos de este titular tan particular. Lo que Demet Özdemir ignoró, serán aprobadas las palabras de Yaman. A primera vista nos presenta una dicotomía interesante: Demet Özdemir, una figura pública muy conocida, y Yaman, cuyo contexto y relación con ella aún debemos definir. El verbo ignoró sugiere una acción, una omisión o una falta de atención por parte de Demet hacia algo relacionado con Yaman. Y luego viene la segunda parte: serán aprobadas las palabras de Yaman. Esto implica que las palabras o declaraciones de Yaman tienen un peso, una autoridad o una consecuencia que, independientemente de si Demet las prestó atención o no, serán validadas o aceptadas de alguna manera. Para empezar a entender esto, necesitamos contextualizar. ¿Quién es Yaman en este escenario? Podríamos estar hablando de diferentes personas o incluso de un personaje de ficción. Sin embargo, considerando la naturaleza de los titulares de entretenimiento, es muy probable que Yaman se refiera a una figura pública cercana a Demet Özdemir, quizás un colega actor, un director, un guionista o incluso alguien de su círculo personal que ha hecho alguna declaración pública. Si pensamos en el ámbito de las series de televisión turcas, donde Demet Özdemir ha cosechado un gran éxito, es muy común que haya colaboraciones y, por ende, interacciones entre los actores y el equipo de producción. Yaman podría ser un actor con el que ha trabajado en algún proyecto, o incluso alguien del ámbito de la crítica o la prensa que ha emitido juicios sobre su trabajo o su persona. Analicemos la primera parte: lo que Demet Özdemir ignoró. ¿Qué tipo de cosas podría ignorar una figura pública de la magnitud de Demet Özdemir? Podría ser una crítica constructiva, una sugerencia, una advertencia, una opinión, o incluso un rumor. En el mundo del espectáculo, la información, tanto veraz como falsa, circula a gran velocidad. Los artistas a menudo se enfrentan a un torrente de comentarios, tanto positivos como negativos, y no siempre es posible o saludable prestar atención a todo. Quizás Yaman hizo una observación sobre su carrera, sobre un proyecto en el que trabajaba, sobre su vida personal, o sobre alguna tendencia en la industria. Demet, por razones que solo ella conoce, decidió no darle la debida importancia en ese momento. Podría haber sido por falta de tiempo, por desinterés, por desacuerdo o simplemente porque tenía otras prioridades. La ignorancia aquí no necesariamente implica una falta de respeto, sino más bien una elección de enfocar su energía en otros aspectos. Ahora pasemos a la segunda parte, que es la que realmente le da el giro al titular: serán aprobadas las palabras de Yaman. Aquí es donde reside el misterio y la intriga. ¿Qué significa que sus palabras serán aprobadas? Podría significar que, a pesar de que Demet no les dio importancia, el tiempo o las circunstancias demostraron que Yaman tenía razón. Sus palabras, inicialmente desestimadas o ignoradas, terminaron siendo validadas por los hechos o por el consenso general. Pensemos en un ejemplo: si Yaman advirtió sobre un problema en la producción de una serie, y Demet no le prestó atención, pero luego ese problema surgió y afectó al proyecto, las palabras de Yaman habrían sido aprobadas por la realidad. Otra interpretación posible es que las palabras de Yaman se refieren a una opinión o crítica que en un principio Demet ignoró, pero que más tarde fue respaldada por otros, por la audiencia, por la crítica especializada, o incluso por las propias acciones de Demet. Por ejemplo, si Yaman comentó sobre un aspecto del desempeño de Demet en una serie, y ella inicialmente lo pasó por alto, pero luego, al revisar su actuación o al recibir feedback, se dio cuenta de que Yaman tenía un punto válido, entonces las palabras de Yaman serían aprobadas por la propia reflexión de Demet. También es crucial considerar el tono. La palabra aprobadas puede tener un matiz de resignación, de inevitabilidad o incluso de validación oficial.
Si estamos hablando de una declaración pública de Yaman que fue ignorada por Demet, pero que luego se convirtió en la opinión dominante, o fue confirmada por eventos posteriores, entonces las palabras de Yaman han obtenido una especie de aprobación por parte de la realidad, de la historia, o del juicio público. Ahora, para ser un poco más concretos, intentemos imaginar escenarios que encajen con este titular. Supongamos que Yaman es un reconocido crítico de cine o televisión, y que hizo una observación sobre una elección de carrera de Demet Özdemir, o sobre un papel específico que ella aceptó. Demet en ese momento podría haber estado muy entusiasmada con el proyecto y no dio mucha importancia a la crítica de Yaman. Sin embargo, el proyecto no tuvo el éxito esperado, o el desempeño de Demet en ese papel no fue bien recibido por el público. En este caso, las palabras de Yaman, que originalmente fueron ignoradas por Demet, habrían sido aprobadas por el fracaso del proyecto y la reacción del público. Otro escenario podría involucrar a un colega actor, llamémosle Yaman, con quien Demet tuvo alguna diferencia de opinión durante el rodaje de una serie. Quizás Yaman sugirió un enfoque diferente para una escena, o expresó preocupación sobre un aspecto del guión. Demet, confiada en su propia visión, ignoró estas sugerencias. Sin embargo, al final, la escena no funcionó como se esperaba, o el aspecto del guión resultó ser un punto débil en la trama. Las palabras de Yaman en retrospectiva se habrían aprobado por los resultados insatisfactorios. Es importante destacar que la formulación del titular sugiere que la aprobación de las palabras de Yaman es algo que ocurrirá independientemente de la acción o inacción de Demet Özdemir. Es como si el destino o la verdad tuvieran una forma de imponerse, incluso si una persona influyente elige no prestarle atención inicialmente. Esto añade un elemento de fatalismo o de inevitable desenlace al titular. Podríamos incluso especular sobre si Yaman ha hecho alguna declaración pública directamente sobre Demet Özdemir, y ella ha optado por no responder o por ignorar el tema. Y sin embargo, esa declaración de Yaman por sí sola ha resonado y ha sido aceptada como cierta o como un punto de vista válido por la mayoría. Esto podría ser algo relacionado con su vida personal, su carrera, o incluso su forma de ser. Si Yaman es una persona respetada y creíble, y sus palabras abordan un tema importante, su opinión puede adquirir validez propia, más allá de la reacción de la persona sobre la que se pronuncia. En el mundo del entretenimiento, las redes sociales juegan un papel crucial en la difusión y validación de opiniones. Si Yaman lanzó una declaración que inicialmente Demet ignoró, pero que luego se viralizó en las redes, y miles de fans o usuarios la compartieron y comentaron, apoyando la perspectiva de Yaman, entonces, en cierto sentido, sus palabras han sido aprobadas por la comunidad digital. Además, este titular podría estar refiriéndose a un futuro evento. Serán aprobadas implica un tiempo futuro. Esto significa que en este momento, las palabras de Yaman quizás aún no han sido plenamente validadas, pero se espera que lo sean. Esto genera anticipación y curiosidad en el espectador. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se manifestará esta aprobación? Otra posibilidad, aunque quizás menos probable para un titular de entretenimiento general, es que Yaman se refiera a una figura de autoridad o a una entidad que tiene el poder de aprobar o desaprobar cosas. Por ejemplo, si Yaman fuera un productor influyente que hizo una crítica sobre un proyecto de Demet, y Demet la ignoró, pero luego esa crítica fue confirmada por los directivos de la cadena o por el estudio, entonces las palabras de Yaman habrían sido aprobadas por la cúpula. Lo interesante de este titular es la sutileza y la ambigüedad que permite. No nos dice exactamente qué se ignoró ni qué palabras fueron aprobadas, dejándonos la tarea de imaginar y deducir. Esto es lo que hace que sea tan efectivo para captar la atención. Nos invita a ser detectives, a buscar información y a formar nuestras propias teorías. Para realmente desentrañar esto, necesitaríamos más contexto, como la fuente original del titular o el artículo al que acompaña. Sin embargo, basándonos únicamente en la frase, podemos inferir varias cosas. Primero, que Demet Özdemir, a pesar de su éxito y visibilidad, no es inmune a las opiniones o advertencias que puedan provenir de otros. Segundo, que las palabras de Yaman tienen un peso o una veracidad que a la larga se hará evidente. Y tercero, que hay un elemento de tiempo o de desarrollo de eventos involucrado, donde la verdad o la validez de las palabras de Yaman se manifestará con el paso del tiempo. Es posible que el titular se refiera a una declaración de Yaman que en su momento fue considerada una simple opinión, pero que con el tiempo se ha demostrado que era una predicción acertada a una crítica justa o una verdad incómoda que Demet Özdemir no quiso enfrentar en ese instante. La aprobación de las palabras de Yaman podría manifestarse de muchas formas,
a través del éxito de un proyecto que él anticipó, del fracaso de uno que él advirtió, o incluso de un cambio en la percepción pública que valide su punto de vista. En resumen, el titular, lo que Demet Özdemir ignoró serán aprobadas las palabras de Yaman, nos presenta un escenario donde una figura pública, Demet Özdemir, elige pasar por alto las declaraciones o advertencias de otra persona, Yaman. Sin embargo, la frase clave es que estas palabras de Yaman, a pesar de haber sido ignoradas, eventualmente obtendrán validación o aprobación. Esto sugiere que la verdad, la sabiduría o la inevitabilidad de las palabras de Yaman se impondrán con el tiempo, independientemente de la reacción inicial de Demet. Es un titular que juega con la idea de la percepción, la verdad y el paso del tiempo en el mundo del espectáculo, dejándonos con la intriga de descubrir cómo y cuándo se producirá esta aprobación. Y hasta aquí llegamos con este análisis intrigante. Como hemos visto, este titular nos da mucho en qué pensar y nos permite explorar diferentes escenarios y posibilidades. Lo fascinante del mundo del entretenimiento es precisamente esta constante interacción entre las figuras públicas, sus acciones, sus palabras y la forma en que el público y el tiempo validan o desestiman sus contribuciones. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por las posibles interpretaciones de este llamativo titular. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna teoría sobre lo que podría significar este titular? ¿Han escuchado de alguna situación similar en el mundo del entretenimiento? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y perspectivas. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.